puede entender lo que pasa en el sistema Sucre. Vienen acá los bolívares, la plata sucia se lava en el sistema. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Vamos a esperar unos minutos que se conecten el resto de compañeros, por favor. Bien, empecemos. Buenas tardes con todos. En esta semana habíamos quedado en ver Ladrón de Bicicletas, que es una película ya clásica del neorrealismo italiano, el director Vittorio De Sica, realizada en 1948. Es, eh, es parte del neorrealismo italiano, ¿no? Una corriente que vino a cambiar un poco la forma de hacer cine, porque el neorrealismo fue una corriente contestataria a todo el cine que se hacía hasta esa época, tanto el cine dentro de Italia como dentro de Europa, que estaba devastado a partir de la Segunda Guerra Mundial, y también con respecto al cine norteamericano que les llegaba ahí. Entonces, hacen un rompimiento con esto. Pero antes de entrar al análisis ya de tanto el movimiento del neorrealismo, sí quisiera, como todas las reuniones, que me den sus apreciaciones, primero sensoriales, sensitivas, de esta película, Ladrón de Bicicletas, que de pronto algunas personas ya lo hayan visto, pero otras personas de pronto lo vieron por primera vez.
Entonces, ver qué efecto a nivel de las emociones les produjo este trabajo. Igual las personas que deseen intervenir, que por favor levanten la mano para darles un orden de intervención. Bien, vamos por favor con Damaris. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, he sido un poco tímida en participar. Me alegra mucho de estar en este curso porque he aprendido mucho de cine y de literatura. Esta película, a mí no me gustaban las películas en blanco y negro porque las veía como un poco aburridas, pero a partir de la película del corazón, del acorazado mm, bueno, no me acuerdo. El eh, acorazado Potenki. Sí, o sea, me, me gustó la trama, me gustó el escenario, me gustó todo, a pesar de que eran tiempos muy distintos, muy revueltos, y creo que esa comparación de Europa y de América es muy distinta, porque nosotros no hemos visto tan de cerca las guerras, la hambruna, la pobreza. Entonces, el ver esta película, o sea, nos hace valorar primero lo que tenemos, lo que somos ecuatorianos, que no hemos vivido tan de cerca esas guerras tan trágicas que que hemos visto en el cine. Y me gustó mucho esta película porque es una historia muy simple. Solo habla de un robo de una bicicleta y el padre y el hijo tratan de buscar y encuentran esos lugares y esos personajes que de una u otra manera les dan la pista para encontrar. Y creo que llega a la sensibilidad de las personas, como el niño es más maduro que el padre, porque siempre le da ese ánimo. Y la mujer, cuando vendió todas sus sábanas para comprar esa herramienta que necesitaba para el trabajo, o sea, ese sustento que buscan las personas para vivir y hacen todo lo posible, creo que es una película muy bien hecha, muy bien estructurada. O sea, no necesito muchos efectos, solo la calle, los personajes y me gustó muchísimo. Muchas gracias. Bien, gracias también. Vamos por favor con Victoria. Muy buenas tardes. Yo quería decir respecto a la película que me conmovió mucho. Me pareció una película muy conmovedora. Y pese a que no tenía esta grandilocuencia del cine, digo yo, vanguardista, experimental, de siempre estar pendiente como de la técnica, del manejo de la cámara, está muy bien logrado porque a mí me llegan las emociones o los sentimientos o el acontecimiento que me muestra respecto a los personajes. Llega, creo, más bien a un nivel más profundo, porque claro, es una cuestión cotidiana que quizá parece muy simple el robo de una bicicleta, pero en ese simple elemento uno se da cuenta qué necesario que es una bicicleta como una herramienta de trabajo, el sustento de un padre de familia. Eso, y yo, de toda la película, lo que más me sorprendió al momento que leí el texto fue que ellos no trabajaban con grandes recursos, pero me sorprendió bastante la escena de la lluvia. Yo dije, ¿será que justo ese momento llovió y fue casualidad que haya lluvia? Y esa escena me encantó porque hay un juego entre el niño que se cae, la mirada entre el padre, las personas que se van a resguardar bajo el edificio, y luego como todo pasa y otra vez se retoma el ritmo cotidiano del mercado. Gracias. Gracias también. Lo de la lluvia hicieron como se hace generalmente con el cuerpo de bomberos, lanzando una manguera arriba para dar ese efecto. Y sí, este movimiento, el neorrealismo, sí es vanguardista, en el sentido de que marcó una tendencia que ya vamos a ver, influyó en el resto de cine que se hacía, tanto en Europa como en América Latina, ¿no? Vamos, por favor, con Byron.
Byron Hernández, por favor, le escuchamos. Buenas tardes, profe, compañeros, buenas tardes. Bueno, mi percepción de esta película, ¿alguien está activado el micrófono? Sí está activo. No, alguien digo, está hablando, por favor. Bueno, continúo, compañeros. Les quería decir que es la primera vez que veía esta película. Como dijo el profe, es una película vanguardista. Los datos que pude sacar aparte es que, por ejemplo, los actores no es que eran profesionales, ¿no? El director de la película quiso hacer un casting, por ejemplo, lo más, lo más raro que vi es que el actor principal, o sea, el papá del niño, fue a dejar a su hijo al casting porque él quería, bueno, el director buscaba niños, ¿no? Y al director le gustó, o sea, el estilo de ser del papá y contrató al papá y no al niño. El niño lo contrató en la calle viendo una película, le gustó cómo caminaba y lo contrató. Esos datos son los que yo saqué investigué, ¿no? Pero podemos decir que en la historia sería básicamente, o sea, yo lo tomé como un mal padre, no como un buen padre, porque siempre descuidaba a su hijo, o sea, incluso en la calle cuando caminaban juntos, el niño iba atrás y bueno, lo seguía y él ni siquiera regresaba a ver si el hijo lo seguía. Y cuando lo deja en el puente, él cree que el niño se ahoga y ahí es cuando se da cuenta del valor del hijo, lo trata de nuevo asociar a él, le invita a comer y ahí se ve una realidad también de Italia, ¿no? Que ellos comen algo humildemente y mientras que en el restaurante comen eh, mejor comida a otras personas, ¿no? Y eso el niño no puede exigir porque su papá es pobre y eso se da cuenta él. La evolución que tiene el personaje del niño me encantó, o sea, la manera de pensar sobre su padre. Por ejemplo, a lo que empieza la película, él considera a su padre como un dios, porque el padre está haciendo todo para que ellos tengan cosas, su familia, su mamá y sus demás hermanos, creo que no sé si tenía más hermanos. Eh, Cuando lo golpea al niño, el niño dice que su padre es injusto, ¿no? Es cuando el niño se empieza a tratar de rebelar hacia él y no le agrada esa actitud que tiene su papá. Y al final, cuando le da la mano y se van, ahí es cuando el niño ve cómo su papá se rebaja, ¿no? O sea, básicamente piensa, es como un niño también el papá, porque él ya no sabe qué hacer. Se le robaron la bicicleta, que era su medio de trabajo, y el niño le da la mano, es como una especie de esperanza, decirle, papá, no te preocupes, pueden llegar cosas mejores. Y lo que yo sabía es que en España no les gustó ese final, y a ese final le pusieron una voz en off en España, tratando de relatar que se fueron a trabajar, que no sé qué, y le cambiaron el contexto de la película, y eso lo veo innecesario, porque el mensaje del niño es esperanzador cuando le da la mano, y ahí la película termina, ¿no? Con ese mensaje de no saber qué pasó mismo con ellos y lastimosamente solo surgía la esperanza del niño. Y bueno, esa fue mi percepción, profe. Muchas gracias. Gracias, Byron. Una cosa importante que acabas de mencionar y que creo que muchas veces nos olvidamos, tanto cuando escribimos o cuando hacemos un relato cinematográfico, me estoy refiriendo al Ecuador, es que no tomamos en cuenta el punto de vista. Y en este caso, por ejemplo, el director, eh, si bien el relato que vemos desde el padre angustiado, ¿no? Pues se le roban la bicicleta, pero constantemente tenemos como el punto de vista del niño. El niño es un poco los ojos por los cuales se mira la película. Por eso también se nos hace tan sensible, porque es un poco el relato de la película está casi desde el punto de vista del niño, ¿no? Esa es muy buena apreciación porque efectivamente es así. Ya van a ver he preparado algunos videos para que entendamos un poco este movimiento y también cómo se realizó esta película. Y el director ha hecho otras producciones igual con relatos de niños, ¿no? Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta. Vamos, por favor, con Víctor Jacome. Le escuchamos, por favor. Buenas tardes, muchas gracias, Carlos. Nada, simplemente una película que es la tercera vez que yo me la miro y que cada vez que me la miro realmente me atrapa bastantísimo, ¿no? Hay muchas escenas que realmente nos conmueven, al menos a mí me ha conmovido muchísimas. Cada vez que la veo, pues
me conmueve creo que cada vez más. Por ejemplo, la escena donde hay esta alarma de que una persona se ahoga, ¿no? El papá cree que realmente es su hijo el que se está ahogando, ¿no? Esa es una, y también, claro, ¿no? La escena final, ¿no? También cuando al papá pues lo van a meter preso, ¿no? También es una escena que conmueve bastante y también que creo que es nuestra realidad. Antes era la realidad de Italia, ¿no? Pero yo lo vi, no sé por qué, pero lo vi como que es la realidad que vive nuestra sociedad actualmente acá en América Latina. Esa falta de justicia, esa injusticia que se vive todos los días acá. Ahora, tomando al neorrealismo como género cinematográfico, de alguna manera igual lo veo identificado con Latinoamérica, porque si bien es cierto, una de las características principales del neorrealismo es que que no utilizan más bien grandes escenarios. Y así es como se hace el cine acá en América Latina, en Ecuador. Entonces, eso me identificó bastantísimo acá y más aún cuando también uno se trabaja con actores no profesionales, que se hace un casting buscando a las mejores personas, a las mejores posibilidades que pueda haber uno, ¿no? Entonces, este cine de alguna manera, pues yo lo veo como que bastante cerca acá a América Latina, y de hecho ahí te pregunto a ti, ¿no? Si de pronto tú también lo ves así como lo más cercano a Ecuador o América Latina, este tipo de cine neorrealismo. Eso es todo, Carlos. Muchas gracias. Sí, efectivamente, el neorrealismo ha influido no solo en el cine latinoamericano, en el cine mundial, ¿no? Sí fue si bien duró pocos años, pero tuvo gran influencia en los mismos realizadores italianos posteriores a este periodo, ¿no? Estamos hablando de Fellini, Visconti, ¿no? El mismo Antonioni, tuvieron mucha influencia de este movimiento, ¿no? Del neorrealismo para hacer sus producciones. La Nouvelle Vague francesa también tuvo mucha influencia de este movimiento, ¿no? Del neorrealismo. Y sí, América Latina también tuvo mucha influencia del neorrealismo. Vamos por favor con Johanna. Buenas tardes con todos y todas. Gracias, profe. Bueno, una apreciación a nivel personal o desde una cuestión de una primera impresión. Bueno, muy emotiva la película. Eh, Principalmente, o sea, me resultó como muy emotiva esta imposibilidad del personaje, digamos, de poder salir adelante y el contexto en el que está, que le impide, digamos, poder como lograr su objetivo, que es básicamente tener un ingreso económico para su familia, tener un trabajo. Eh, Eso por un lado, digamos, a nivel personal, prefiero, digamos, al momento de tratar este tipo de temas, propuestas como un poco más vinculadas con pensarlo, digamos, desde una cuestión más política, ¿no? O sea, la situación en la que está el personaje es una cuestión, es una situación dentro de un ambiente, bueno, por lo que leí el texto, es un género que nace en posguerra. No se menciona en la película, pero sí en la película se puede ver, digamos, el contexto en el cual la sociedad está, que es un contexto muy deteriorado y en un proceso como de construcción, digamos, o sea, toda la gente como que tiene el mismo mecanismo de acción, todos salen al mismo tiempo en bicicleta, en un horario, como que tiene ese funcionamiento, la sociedad en la que está, ese funcionamiento de como de trabajadores, ¿no? Eh, entonces, en lo personal, elijo como propuestas un poco donde la cuestión social, digamos, la carencia, muy vinculada con la pobreza o la falta de trabajo y demás, prefiero como pensarlo un poco más en términos políticos, o sea, nada, como más llevado, si se quiere, a una técnica más brechtiana, digamos, o sea, donde el espectador pueda hacer una distancia respecto a esa problemática
y poder pensarla, digamos, porque no es algo, considero que esas problemáticas son transversales a muchos elementos, ¿no? Entonces el distanciamiento me parece como una técnica como apropiada o como fructífera, digamos, por lo menos para una primera impresión de una película, no sé, si la ve un adolescente o la ve un niño, o lo que sea. Bueno, no es para niños, pero sí un adolescente. Eh, en lo personal prefiero, elijo ese tipo de propuestas. Más allá de eso, bueno, me llamaba mucho la atención las semejanzas que tiene a la película esta de Charles Chaplin, de él con el niño, ¿no? Esa situación constante de estar buscando cuál es la salida en la calle y ese vínculo que se construye entre el papá y el hijo. O sea, de hecho hay varios instantes que tienen como esa relación, ¿no? Esa relación a la película de esta de Charlie Chaplin con el niño. Como instantes fotográficos, como muy en diálogo con esa otra película. Eh, y bueno, y por otro lado, bueno, bueno, estamos acostumbrados a tener finales felices, ¿no? Donde los personajes logran un objetivo, o sea, pelean tanto por llegar a ese lugar que, bueno, que finalmente, nada, bueno, lo alcanzan, no lo logran, pero esta película, y bueno, y por lo que leía, ¿no? En general, estas propuestas del neorealismo italiano, una de las características es justamente no terminar en finales felices, digamos. Que en cierto sentido me parece como acertada, me atrapa, digamos, esa idea, está buena porque de alguna manera te deja como un final abierto, digamos, que tú como espectador también puedas resolver hacia dónde llevar, digamos, y no que sea como una cosa de que la vida es todo con finales felices. No porque un film sea la vida, pero de alguna forma creo que los espectadores tienen unas ciertas... el espectador, los espectadores hacen un proceso de identificación de alguna forma. Entonces, bueno, nada, me pareció interesante ver cómo un film puede resolver sin llegar al clásico final feliz al cual actualmente estamos acostumbrados. Supongo que en la época capaz que la gente como que podía ver otras posibilidades, pero actualmente sí tenemos en nuestra cabeza los finales felices de las películas, ¿no? Entonces, eso me parece súper interesante y más que todo la acción del final me gustó mucho, esta idea de que primero está con la señora esta vidente y que la vidente le dice, anticipa el final, ¿no? O sea, la vidente le dice, si usted no lo encuentra ahora en esta mañana, no lo va a encontrar, deje, que ya pase a otra cosa, le dice la vidente. Y de hecho eso sucede, ¿no? O sea, no encuentra la bicicleta, él intenta robar la bicicleta, y tiene toda esa situación, y que al final en realidad termina pasando lo que dice la vidente, y me gusta la idea esta como dale, de seguir adelante, donde ellos se meten con todo el grupo que camina hacia adelante, entonces como de alguna forma, en términos metafóricos, ¿no? O sea, es como, bueno, a ver, sigan adelante y sigan juntos, porque es el momento en el cual el niño le da la mano a su papá y el papá es la primera vez que lo vemos que se quiebra, o sea, se quiebra emocionalmente porque no puede superar, digamos, no puede salir de ese círculo vicioso de la falta de trabajo, la pobreza, todo el tiempo estar luchando y luchando y nada pasa. Entonces, me gustó en términos poéticos, digamos, esa idea de cómo resolver un final que no sea un final feliz, pero que a la vez también plantea como preguntas, te deja como algo que tú como espectador puedes resolver, digamos. Entonces, eso me gustó bastante. Y bueno, eso, pues muy emotiva la película y con temas que son, como tú dices, te quieres morir, así como, ok, el personaje no puede resolver, pena, o sea, es como, y el niño, o sea, la relación de él con su papá, las idas y vueltas, son interesantes. Bueno, eso un poco, Carlos. Gracias. Gracias también. Sí, era una propuesta de todo este movimiento, justamente eso, porque ya van a ver ustedes en los trabajos que les voy a presentar,
cómo en esa época se hacía un cine, digamos, que trataba de representar a una sociedad, especialmente en la guerra, cuando estaba Mussolini, que la sociedad estaba bien, representaban a la aristocracia que jugaba tenis, que estaban muy bien. Entonces, este movimiento viene justamente a romper con eso, con los finales felices, ¿no? Presenta la realidad cruda, la realidad tal como estaban viviendo en esa época y sin concesiones. Por eso inclusive a mucha gente le choca de pronto esta película por ser muy cruda, muy realista, pero esa era la propuesta del neorrealismo justamente, que no hacer concesiones con el espectador, sino que el espectador eso se meta, se comprometa y vea la realidad. ¿Y esto por qué? Porque hacían mucho cine, en esa época, hacían mucho cine de comedias ligeras, que todo está bien, y no había tal, o sea, estaban en medio de la guerra, la gente con pobreza, pero un poco traspolando a nuestras sociedades, un poco las comedias nuestras de televisión que maquillan la realidad, o sea, son los pobres que están en casa de caña dentro de un set de televisión, ¿no? Y como que no pasa nada cuando la realidad es más dura que esas representaciones que hace la televisión ecuatoriana. Y bueno, y las televisiones en el mundo que quieren presentar otro tipo de realidad, ¿no? Entonces, este movimiento sí fue una ruptura importante, fue un movimiento contestatario. Y quiero presentarles unos videos, son unos 3 videos cortos, en donde vamos a poder apreciar y entender toda la influencia y el desarrollo de este movimiento. Les voy a proyectar este fragmento, dura unos 5 minutos y seguimos conversando, por favor. Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión analizaremos un movimiento cinematográfico cuya estética emergió de la destrucción. El fin de la Segunda Guerra Mundial supuso para toda Europa un futuro desolador. Las ruinas provocadas por el conflicto bélico afectaron principalmente los territorios de Francia, Alemania e Italia, este último con mayor daño, después de vivir la invasión nazi y el régimen totalitario de Benito Mussolini. De ese panorama de la posguerra nace el neorrealismo italiano. Durante el régimen fascista, Italia tuvo una fuerte industria fílmica impulsada principalmente por el Estado, ya que el mismo Duce consideraba al cine como una poderosa arma propagandística y un medio importante para el triunfo del fascismo. A la usanza del viejo Lenin, que también pensaba al cine como una poderosa arma para educar a las masas con base en sus propios intereses. Para 1945, el cine italiano abandona por completo su función como herramienta de propaganda, y muchos de los realizadores comenzarán a retratar una Italia más real, apegada a lo que el pueblo padecía con la posguerra. Numerosas son las ocasiones en las que la necesidad empuja y conduce hacia nuevas convenciones estéticas. En el caso de este movimiento, el bombardeo sobre la capital y la destrucción del templo fílmico que era el estudio Cinecittà condicionó a los autores a voltear hacia otro lado, a conducir la mirada fuera de los burgueses sets de filmación y colocar la cámara al interior de las casuchas en la periferia de Roma. Nuevos espacios se exploraron, nuevos actores sociales y políticos dieron voz a los conflictos. La obra de Roberto Rossellini de 1945, Roma, Ciudad Abierta, inauguró el movimiento con un crudo filme sobre los últimos momentos de la ocupación alemana, con la participación de actores no profesionales y quizás una de sus principales características. La cámara de cine sale a las calles capturando el rastro de las batallas en la capital italiana. De la obra se desprende otra característica. Se abandonaron las grandes gestas heroicas a cambio de dilemas simples, pero no por ello menos importantes. Se le dio voz a otro tipo de héroe, el hombre común. Un sacerdote, un pescador, un anciano, un padre que roba bicicletas sumido en la desesperación de no poder cuidar a su hijo. El neorrealismo nos enseñó que las grandes epopeyas podían quedar a un lado para dar paso a otro tipo de problemáticas, cotidianas y terribles.
Se recuperó la esencia del cine silente, que sacrificaba el diálogo por el dramatismo de los actores. En palabras de Rossellini, se tenía que entender la improvisación como manera de entender la realidad. El recurrir a estos actores sin tablas es a la fecha una de sus principales influencias. Se trataba de traer esas historias que permanecían fuera de los estudios, de la viva voz de las personas que vivían esos conflictos íntimos. El movimiento comenzó a generar todo tipo de historias que seguían mostrando lo difícil que era para el pueblo sobrevivir tras las ruinas. Historias como El ladrón de bicicletas de 1948 de Vittorio De Sica o La tierra tiembla de Luchino Visconti, obra icónica del movimiento que muestra una Italia triste y derrotada, aunque esto no supone necesariamente una novedad en la historia del cine. Lo importante en estos realizadores era en cómo se contaban casi de una manera documental, y quizás la más importante, prescinde del final feliz como un recurso de complacencia hacia el público. Debido a esta característica, este tipo de filmes se convertirían en una herramienta de denuncia social ante la situación que se vivía de injusticia y hambre que padecía la sociedad, y fue, precisamente, De Sica el más destacado entre los autores, con su película Umberto D., que condensa todas las características del neorrealismo en la historia de un anciano incapaz de saldar sus deudas, y quien además convive en solitario con su mascota, el pequeño Flick. La trama está inspirada en el padre de Vittorio, homónimo al protagonista, a quien seguimos a través de su peripecia. La película sufrió en taquilla por la crudeza de su temática. El final es uno de los más angustiantes en la historia del séptimo arte. La tensión que se respira con la llegada del tren que se dirige hacia un Umberto dispuesto a suicidarse junto con su perro es intensa. Sin embargo, el final conduce a la ambigüedad y a uno de los clímax más memorables de la cinematografía mundial. La técnica se nota en los bajos presupuestos, en lo austero de la puesta en escena y la salida de las cámaras que filmaban la situación tal y como era. La iluminación se redujo a usar luz natural. El sonido no era capturado de manera directa. Se daba énfasis al doblaje y para un retrato más fiel de su realidad preferían tomas de mayor duración. Muchos de los realizadores eran militantes o estaban muy cerca del Partido Comunista Italiano, por lo que dentro de sus principios morales destaca la importancia del hombre sobre cualquier pensamiento de origen teológico. Como cualquiera de los movimientos, mucho tuvo que ver un cambio de gobierno, como la democracia cristiana que obtuvo el poder de Italia, que no vio con buenos ojos al neorrealismo por su crítica y reclamo, su acercamiento a partidos políticos de oposición y a la mala imagen que podría tener en el exterior sobre el país. Se reformó la censura y junto con la aparición de estudios de producción que comenzaron a crear películas ajenas a este movimiento, las temáticas y fórmulas que lo caracterizaron comenzaron a diluirse y directores como Federico Fellini o Michelangelo Antonioni comenzaron a hacer filmes más personales que llevaron al panorama del cine italiano a ampliar sus horizontes estéticos. ¿Cuál es su película favorita del neorrealismo italiano? ¿Quién es su director italiano favorito? No olviden suscribirse, compartir, comentar, regalarnos un like y para más información sobre cine y fotografía, visitar zoomf7.net. Hasta la próxima. Bien, yo creo que con esto nos aclara un poco más el panorama, ¿no? de este movimiento que fue muy importante, no solo en Italia, en Europa, sino en el resto del mundo, ¿no? Hubo mucha influencia de este movimiento, inclusive en los posteriores realizadores, tanto italianos como de Europa. Como ustedes pueden apreciar, no solo esta película, sino hay toda una serie de películas de este movimiento que también les hicieron, digamos, eh, la guerra, o sea, no les daban muchas facilidades a que se desarrolle porque fue un movimiento muy contestatario. Entonces, como decía en esta nota, en este video, eh, los partidos que estaban en el gobierno no les interesaba dar esa imagen al mundo de la realidad, ¿no? Como a ningún país les interesa que muestren, como se dice, los trapos sucios de su país, pero un poco el trabajo de los artistas y del cine, de los cineastas, es eso, ¿no? Reflejar o retratar la realidad. Bien, no sé
¿Qué inquietudes con respecto ya a la película les dejó este corto video sobre justamente el neorrealismo italiano? ¿Alguien de pronto ha visto alguna otra película o conocía de este movimiento? ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, seguimos entonces. Yo, Eh, profe, ah, a ver, sí, le escuchamos. yo tenía una pregunta, profe. ¿Cuál es porque eh, plantea que este tipo de cine está como muy ligado al documental. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias, digamos, si pensamos al neorrealismo italiano como que toma elementos del documental? ¿Cuál sería la diferencia en términos de realidad? Porque cuando uno ve un documental, vio que es como que uno dice, ah, bien, hay una investigación por medio y hay unos elementos que hacen que ese documento de alguna forma funcione como un archivo histórico que nos sirve, digamos, como para analizar realidades y demás. Pero en este tipo de film, digamos, ¿cómo funcionaría el elemento documental, lo documental, dentro del marco de una ficción? O sea, ¿cómo dialogaría eso? No, no es que es un documental, sino que es una ficción que toma elementos del documental. O sea, una de las características, por ejemplo, del neorrealismo es que no utilizaban muchos planos medios o primeros planos, como cuando trabajaban dentro del estudio. Dentro del estudio, todas estas producciones se hacían más los primeros planos, los planos medios. En cambio, esta producción se maneja con planos abiertos, ¿no? Justamente con planos generales para mostrar la realidad que está ocurriendo en ese momento. Esa es un poco la utilización, digamos, de ciertos elementos del documental. Otra cosa es que trabajaban con luz natural, no trabajaban como en los estudios, ¿no? Con reflectores, con luces, que sea con plantas eléctricas para filmar el exterior. No, ellos utilizaban la luz natural para filmar, ¿no? Que es otro elemento como del documental. Otra cosa que hacían es que no grababan casi sonido directo, ¿no? Todo el audio era doblaje. Seguramente sí registraban el sonido directo para hacer después el doblaje, pero todo se lo manejaba el sonido en postproducción, o sea, doblaban las películas, ¿no? Porque al grabar en exteriores sin mucho control, la bulla ambiente no les permitía utilizar ese sonido. Entonces, hay muchos elementos del documental, pero están haciendo una ficción. O sea, detrás de esto hay un guión, hay una estructura, ¿no? Dramática. Por ejemplo, El ladrón de bicicletas está basado en un libro, ¿no? En un libro que se llama Ladrones de bicicletas y cuyo autor en el libro se relataba en primera persona. Es un caso que a él le sucedió, un escritor, un intelectual que le roban la bicicleta y en el libro él trata de reflejar que la inoperancia de la policía, la burocracia, no permite dar con los ladrones, ¿no? Que hay ciertas mafias en el robo de las bicicletas, que vendían en partes o vendían las mismas bicicletas. Entonces, ese es un poco el libro. Victorio de Sica toma este libro y utiliza solo tres elementos de él. El hecho del robo de la bicicleta, este asunto de la burocracia y un poco las mafias estas del robo. Estos son los únicos tres elementos que él utiliza en su película, pero de ahí cambia completamente. O sea, el protagonista, en vez de ser este intelectual que planteaba el libro, él lo pone a un obrero. A un obrero lo pone de protagonista, ¿no? En esta historia. O sea, cambia completamente eso. Inclusive esto le trajo problemas porque el escritor del libro que se basó le entabló una demanda por no respetar, digamos, lo del libro. Pero ustedes saben, cuando uno hace una interpretación o coge un texto para adaptarlo,
en este caso el cineasta o el artista es libre de hacer la interpretación que quiere de